La gente está buscando iglesias complaciendo al buscador, donde no te digan nada, donde no tengas compromiso, donde tú hagas con tu vida lo que tú quieres. Entonces, ese es un problema bien grande que tenemos hoy en la actualidad y muchas veces no queremos hablarlo y decirlo, pero la verdad, tenemos tanto pan en la casa, el problema es que no tenemos hambre. No Mm, tenemos hambre por la palabra y ese es un problema bien grande, un wow. problema muy grande porque la gente hoy en día está buscando, oiga bien, placeres, diversión, sabiendo que en la casa hay algo que le va a sustentar, le va a bendecir para que él pueda mantenerse firme y estable creciendo en la fe cada semana. Esta palabra compromiso es una influencia del mundo porque si vamos en lo general, el mundo en sí no tiene no le gusta el compromiso. Tristemente, podemos hablar de la palabra compromiso y yo creo que podemos profundizar un poquito más, pero el estar comprometidos, determinados, tiene que ser hasta el final. Mm, ¿Verdad? Cuando hacemos un compromiso con Dios, la Biblia dice que el que persevere hasta el el fin. fin, este será salvo. Mm. Entonces yo estoy enseñando acerca de la gran salvación en estos días y mucha gente carece o desconoce lo que es la salvación. Usted le pregunta a la gente, ¿usted es salvo? ¿Usted es salvo? Posiblemente, yo creo que sí, o no hay una seguridad en nuestra vida. Wow. Entonces, por eso se le presenta cada semana un pan fresco. ¿Cuánto le gusta comer un pan que lo acaban de hornear? Rico. Mm, Y te dan cafecito como lo acostumbramos en nuestros países, ¿va? wow. O sea, tú quieres café con pan y dices, wow, qué delicia. Y entonces tenemos pan, pero no tenemos hambre de la palabra. Y también mencionas una profecía que me llama mucho la atención, que creo que está en Amos, donde habla que va a haber un tiempo en donde no va a haber pan, no va a haber, va a haber mucha gente que busca la palabra de Dios, pero no va a encontrar nada y no va a haber salvación. Fíjate que hace unos 90 y tantos años, aquí 95 años, 97 años, más o menos calculando, no sé si ustedes se dieron cuenta de la gran hambruna que le llamaron aquí en Estados Unidos. Lo he escuchado la historia y me ha llamado mucho la atención acerca de eso. No lo viví, por supuesto, no lo viví, pero me llama mucho la atención porque he escuchado sobre esa temporada. Creo que lo llaman la Gran Depresión también en Estados También. Unidos. Y la gran hambruna fue una temporada donde la gente, hubo un tiempo de recesión, hubo un tiempo de crisis y la gente salía a las calles buscando trabajo por lo que le pagaran. Mm, Muchos se fueron a vivir bajo los puentes, vendieron sus casas, entregaron sus propiedades porque no había recursos para pagar. Entonces había una hambre, no había comida. Fue tremendo, la historia narra en este país y entonces podemos darnos cuenta que en la actualidad la gente está viviendo situaciones, podríamos decirlo, no tienen hambre por la presencia de Dios. ujú, Entonces la gente están viviendo su vida, vamos a decirlo de esta manera, una vida loca, mm. ¿verdad? Entonces vienen y te piden consejo y al final del día dicen, bueno, voy a oír qué dice el pastor o qué predica el pastor, pero al final del día, pues yo hago con mi vida lo que yo quiero. Entonces no hay un compromiso, no hay Wow. una determinación en la vida de la gente. Y eso no solo lo vemos en una iglesia, lo vemos diría yo, en la mayoría de iglesias a nivel mundial, ¿verdad? Mm, definitivamente. Esto me llama mucho la atención porque creo que es uno de los más probables derechos que tenemos como hijos de Dios, que es el evento en Hechos 2:21, que habla del Espíritu Santo también. Creo que es el momento donde el Espíritu Santo viene sobre la iglesia de Cristo, el Pentecostés. Hablas también en tu libro y a mí me gustaría que me nos compartieras eso. Bueno, depende cómo lo hayas entendido. Porque en, en Joel nos dice que es una promesa que va a llegar, pero en Hechos es una realidad eso. Claro, en los postreros días habla la Ujú. palabra. Él va a derramar de su De su espíritu espíritu. sobre toda carne. Y esos postreros días es ahora, ¿verdad? Mm, Es ahora. Entonces, Dios está trayendo un despertar en medio de la situación, en medio de la crisis. Dios está trayendo un despertar sobre su pueblo. Y simple y sencillamente porque Él nos está anunciando su retorno, mm, ¿verdad? Entonces, hoy más que nunca hay tanta distracción. El espíritu de este siglo quiere desenfocar a la iglesia para que perdamos eso. Él mm, derramará de su espíritu sobre toda carne, nuestros ancianos tendrán sueños, nuestros jóvenes tendrán visiones. O sea, a mí me interesa todo esto y saberlo, cómo Dios desplaza su voz para hablarnos. O mm, sea, Dios es un Dios impresionante. A mí me impresiona la manera como Dios está hablándonos, porque en este tiempo
Él está hablándonos por diferentes formas. Si yo pudiera Exacto. mencionarte cuando hablamos de esto, que Él desplaza su voz para hablarnos de diferentes maneras, en este tiempo Él está interesado en despertar una generación de cambio, una generación que atienda su voz y simple y sencillamente me gusta porque cuando Dios te habla, no te habla de la misma manera que me habla a mí, no te habla a ti. Mm. Entonces Él es tan creativo. Por ejemplo, siempre la manera más clave que a mí Dios me habla, y diría yo que la gente corre cuando dice viene el profeta fulano de tal, la gente corre porque quiere que el profeta le ponga las manos. Mm. Entonces, en este tiempo, la profecía más certera que encontramos, la encontramos en la palabra. Entonces, Exacto. cuando leemos la palabra, la escritura que fue inspirada por Dios, un libro muy poderoso que fue escrito en un promedio de 1500 años, alrededor más o menos por 35 hombres que tuvieron inspiración de parte de Dios. Y entonces Dios nos habla y nos deja un manual como es la palabra de Dios para que podamos seguir lineamientos, instrucciones muy valiosas que nos ayudarán en nuestro diario caminar con el Señor. Y Él va a derramar de su espíritu sobre toda carne cuando nosotros comemos la palabra. Yo Mm. tengo una Biblia que a mí me gusta, tengo muchas versiones, como 50, 60 Biblias, donde me gusta comparar las versiones, ¿no? Ujú. Pero me gusta una que tengo, Reina Valera 1960, letras súper gigante. Ahí Dios no me habla, me grita, Mm. ¿verdad? Porque Dios nos está hablando día a día de los acontecimientos y de las cosas que estamos viviendo en la actualidad. Él está derramando de su espíritu sobre todo. Hay gente hambrienta por la presencia. Y te voy a decir esto con todo mi corazón y con el respeto. Estamos en un país que fluye leche y miel y la gente, teniéndolo todo, no valoran lo que Dios está haciendo. Mm. Nosotros tenemos iglesias hijas en Cuba y yo miro la gente con cuánta limitación, haciendo sus servicios en el piso, bajo la lluvia, sin sonido, que les cortan la luz hasta 16 horas y la gente buscando a Dios. Hay un hambre por la presencia de Dios. Wow. Entonces Dios se revela a la gente que verdaderamente tiene hambre, la gente que verdaderamente lo busca, entonces lo va a encontrar. Por eso dice que lo busquemos y viviremos, dice la palabra, buscadme y viviréis. Entonces yo creo que vale la pena que en este tiempo, cuando el profeta Joel habla que derramará de su espíritu sobre toda carne, ¿verdad? Eso está hablando. Que hay una revelación. Hay una revelación, entonces tenemos que estar abiertos y sobre todo en la frecuencia del Espíritu Santo para estar en ese tiempo conectado con Él, ¿verdad? Porque mucha gente va a la iglesia. Mm. Lo conocemos aquí, estamos en Houston, más de 7,000 iglesias. Y yo respeto, cada quien pues busca donde le conviene o quiere estar, ¿no? Exacto. Pero el problema es qué relación tú tienes con Dios.